Bienvenidos a Acercándonos al Sentido, el podcast de la Fundación Argentina de Logoterapia, desde Buenos Aires, Argentina. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección de la Fundación Argentina de Logoterapia, en la cual queremos acercarte un poquito más el pensamiento de Viktor Frankl. Hoy quiero contarles en qué se basa la logoterapia como psicoterapia. En primer lugar, la palabra logoterapia podemos definirla como una terapia que parte o se centra en el sentido de la vida. Es un estilo de psicoterapia llamada la tercera escuela vienesa de psicoterapia, ya que se desarrolló junto a otras dos escuelas en la ciudad de Viena, como fueron el psicoanálisis de Sigmund Freud y la psicología individual de Adler. Generalmente Viktor Frankl es más conocido por su libro El hombre en busca de sentido que por haber desarrollado este estilo de terapia que él ha dado a llamar logoterapia. En ese libro, que seguramente vos conocerás o habrás leído y que si no te recomiendo que lo leas, Frankl cuenta su experiencia como prisionero de 4 campos de concentración durante el exterminio nazi. Pero si tengo que decirte cuál fue el mayor aporte de Frankl, es al campo de la psicoterapia, ya que él era médico, neurólogo, psiquiatra y doctor en filosofía. Frankl hizo su doctorado en filosofía para completar su visión de la persona, que, según su experiencia, era muy vasta a través de la medicina, la psiquiatría y la neurología, pero que no llegaba a abordar ciertas problemáticas que le planteaban sus pacientes, que tenía que ver con sus visiones de mundo, con sus cuestionamientos acerca de la vida y la existencia. Frankl sostiene en uno de sus textos que así como Freud vino a recordarle al ser humano que es portador de instintos, él vino a recordar a la psicología o al ser humano de su época que era portador de una espiritualidad. La logoterapia parte de una antropología muy clarificada por Frankl, que sostiene que el ser humano es un ser biológico, psicológico y espiritual, siendo lo espiritual la dimensión ordenadora de la persona, la que le permite posicionarse desde un determinado lugar, ya sea frente a su cuerpo como frente a su mente. En su experiencia, que en el caso de Frankl fue desde muy joven, cercano a las personas que sufrían, ya que él trabajó en la juventud socialista y trabajó con distintos proyectos de prevención y de promoción de la salud. Frankl decía que el ser humano no solamente tiene hambre de pan, sobre todo, imagínense que él le tocó vivir la época de las 2 guerras mundiales, ¿no? Por lo tanto, la gente vivía una situación de escasez muy grande, sino que también y fundamentalmente lo que clamaba el espíritu de las personas de su época era un profundo hambre de sentido de la vida, un para qué vivir. Y Frankl dice que frente a este vacío existencial o esta falta de sentido, se pueden originar diversas dolencias o problemáticas psicológicas también. Frankl lo llamó al vacío existencial la patología del espíritu de la época, de la época de las guerras. Pero yo te preguntaría, ¿no crees que hoy también vivimos en una época de un gran vacío existencial? Sí, ¿no? Entonces podríamos decir que esta patología del espíritu de la época de Frankl se extiende aún hoy y se evidencia en esta ausencia o esta falta de un para qué vivir. ¿Cómo se trabaja puntualmente en la logoterapia? La terapéutica de la logoterapia
es una terapéutica breve, centrada en objetivos, donde fundamentalmente se recurre al pasado para iluminar el presente de la persona, pero sobre todo se pone el acento en el futuro y en el proyecto de nuestra vida, y sobre todo en eso que nosotros como personas únicas e irrepetibles podemos aportar. La duración de la terapia va obviamente a depender de la problemática que cada persona pueda presentar, pero es una terapia que suele ser breve y que, digamos, como máximo plantea un tiempo de 1 año para que pueda colaborar a la persona y ayudar a la persona en el despliegue de sus objetivos. Fundamentalmente la logoterapia es una psicoterapia que pone el acento en la libertad humana, en una libertad que es una libertad nos dice Frank, no es una libertad no es que los seres humanos no tenemos condicionamientos, no, digamos, venimos ya desde que nacemos a la vida con una determinada situación familiar, histórica, social, política, cultural. Pero dice Frank que el desafío de cada uno de nosotros es que esos sean condicionantes y no determinantes de nuestra vida. Podernos parar de la vereda de la libertad, sentir que cada uno de nosotros puede dar una respuesta única y diferente a eso que día a día nos condiciona, es una bocanada de aire fresco que te invito a que puedas pensar y que puedas comprobar en tu propia vida. Hasta acá la reflexión de hoy. En la Fundación Argentina de Logoterapia hacemos asistencia psicoterapéutica con honorarios institucionales, así que para cualquier consulta podrás encontrar todos los datos que necesites en nuestra página web. Nos encontramos en el próximo podcast y espero que hayas disfrutado estas pequeñas reflexiones. Hasta la próxima.